Buenos días para todos los asistentes a la sesión el día de hoy. Saludo muy especial, honorables concejales, señor secretario, doctora Ana María Sánchez, todo su equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, doctor Carlos Alberto Personero Municipal, bienvenido al recinto, personal del Consejo Municipal, comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Saludo muy especial a todos. Señor secretario, demos inicio, por favor, a la sesión. Presidente, con los buenos días para todos los asistentes, damos inicio a la sesión ordinaria número 33, correspondiente al día viernes 14 de abril del año 2023, y siendo las 9:12 de la mañana, nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, busca la cultura. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella. Y las anaconas y en un caserío donde don Francisco Carrillo Albornoz sentó sobre el suelo un caricatillo, la estrella más alta en honor a Dios. Y las anaconas y en un caserío donde don Francisco Carrillo Albornoz sentó sobre el suelo un caricatillo, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando la cultura. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Con gusto, señor presidente, honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Presente. Andrés Felipe Ruiz Orrego, Presente. Juan Pablo Arteaga Cano, Mauricio Cruz Henao, Presente. William Villa Vázquez, Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana, Presente. Elvi Leonardo Muñoz Morales, Juan Pablo Triana Velázquez, Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra, Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas, Presente. Willington Herrera Arroyave, Presente. María Patricia Londoño García, Presente. Robert Orlemo Cada Torres, Presente. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes 12 honorables concejales en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Démosle lectura al orden del día, por favor. Orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 33 del viernes 14 de abril del año 2023. Primero, socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Los concejales que estén a favor de aprobar el orden del día, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, secretario. Démosle inicio al orden del día, por favor. De acuerdo al orden del día aprobado por los honorables concejales, señor presidente, corresponde al ciclo de socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, cual ha venido siendo desarrollado por la doctora Ana María Sánchez,
titular del despacho de planeación, a quien damos la bienvenida en la mañana de hoy, igualmente al personal de su oficina que la acompaña. Buenos días para todos, honorables concejales, a la mesa principal, al señor personero que nos acompaña hoy en el recinto, a la comunidad, equipo de la Secretaría de Planeación, personal del Consejo y a toda la comunidad que se conecta con nosotros en la transmisión en vivo. El día de hoy vamos a socializar los instrumentos de gestión y financiación del suelo que están incorporados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en esta propuesta que traemos de revisión y ajuste. Y para ello me acompaña entonces la doctora Lía Ursola, abogada, quien nos viene acompañando, contratista de la Secretaría de Planeación en todo este proceso, no solamente de los instrumentos, sino también de la construcción del proyecto de acuerdo que está pues en las manos de ustedes, honorables concejales. Entonces, señor presidente, le pido la autorización para que pueda intervenir la doctora Lía. Doctora Ana María, claro que sí. Le damos la bienvenida a la doctora Lía Ursola, ¿correcto? Sí. Con el tema de la socialización del PBOT. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Lía. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales, la mesa principal y todas las personas que nos acompañan dentro del recinto, así como todas las personas que dentro de la transmisión de Facebook nos acompañan hoy en esta socialización del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. La idea de hoy es socializarles, ¿cierto?, todo el tema y el componente de los instrumentos tanto de financiación y de gestión que tiene la propuesta que se está presentando ante los honorables concejales el día de hoy, cómo se modificó, cuál es la propuesta que se trae y cuál es la importancia de estos instrumentos, tanto de gestión como de financiación, en todo el proceso de implementación y operación pues, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces, damos inicio con los instrumentos de planificación complementaria. Inicialmente hablamos de planes parciales, que hace referencia al instrumento por medio del cual vamos a desarrollar o se van a desarrollar los polígonos de tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano y en suelo de expansión urbana. Dentro de la propuesta se están estableciendo unos polígonos de tratamiento que están identificados en el cuadro que estamos proyectando y con unos directrices generales, ¿cierto?, de cómo se deben desarrollar esos planes parciales dentro de estos proyectos, dentro de estos polígonos de tratamiento. Es decir, solamente respecto a estos temas puntuales o solamente con estas características y estas condiciones se podrán desarrollar esos planes parciales dentro de estos polígonos. Una de las directrices es precisamente incluir en la propuesta la vinculación de los sistemas estructurantes del espacio público, equipamiento de movilidad y centralidad sur. Esto buscando que todo lo que se está proponiendo dentro del plan pues sea convergente y sea armonioso con los planes parciales que se están autorizando y que se están proponiendo dentro de la propuesta que se está realizando en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Asimismo, también tenemos, pasamos la otra diapositiva, por favor. Asimismo, también tenemos otros planes que también llamamos instrumentos de planificación complementaria, como lo son los planes de legalización y regularización urbanística, que estos hacen referencia puntualmente a la forma como vamos a desarrollar o intervenir los polígonos de tratamiento urbanístico de mejoramiento integral localizados en el suelo urbano. Entonces, es decir, todos los polígonos que tengan como característica el mejoramiento integral debemos intervenirlos a través de planes de legalización y regularización urbanística, que está establecido en el artículo 334 de la propuesta que se está presentando del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Asimismo, los planes especiales de manejo y protección patrimonial, esto es un instrumento que permite la intervención y el cuidado para establecer todas las acciones necesarias para el cuidado y garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural que tenga el municipio o que pretendan declararse a través de un acto administrativo que lo permita. Adicionalmente, se incluyen los planes maestros, que son planes de gran importancia para el municipio y se hace como propuesta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial porque son los que nos permiten planear y estructurar toda la ruta de crecimiento que tenga el municipio, así como generar un mayor soporte y el mejoramiento en temas de
del territorio en todo lo que tiene que ver con servicios, movilidad, transporte, espacio público y servicios públicos, así como otras necesidades que tenga el municipio. Entonces, a través de este plan maestro lo podemos desarrollar e intervenir para garantizar precisamente ese mejoramiento que se está buscando por parte del municipio. Los planes que les hablé anteriormente, ¿cierto?, hacen parte única y exclusivamente de los instrumentos de planificación complementaria. El municipio deberá generarlos, reglamentarlos y adoptarlos de tal manera que permita la ubicación y la implementación de los mismos para la intervención del territorio. Cuando hablamos ya de instrumentos de intervención del suelo, lo que hacemos referencia es a aquellos instrumentos que nos permiten, ¿cierto?, a nosotros desde el municipio o desde la administración municipal, viabilizar la ejecución de modelos de ocupación. ¿Cuáles son los modelos de ocupación? El modelo de ocupación que les propuso o que les socializó la doctora Ana en días anteriores, que digamos que es la única manera que nosotros tenemos a través de instrumentos jurídicos para poder garantizar ese modelo de ocupación, los programas y los proyectos que traiga el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces, estos instrumentos que estoy enunciando, que hace referencia pues a la Declaratoria de Desarrollo Prioritario, derecho de preferencia, bancos inmobiliarios, afectación por obra pública, anuncio de proyecto, programa u obra, enajenación forzosa, enajenación voluntaria, expropiación, reajuste de tierras, integración inmobiliaria, hace referencia puntualmente a esos instrumentos jurídicos que nos permite a nosotros como administración garantizar la ejecución de los programas y proyectos que se tengan por parte del municipio. Es decir, si el municipio tiene un proyecto estratégico o un proyecto que pretenda ejecutar y que necesite, por ejemplo, ciertos predios y no hay lugar a negociación porque el propietario no quiera de pronto venderlo o se niega a realizar una negociación con la administración, pero sin embargo es un proyecto que genera un impacto a la ciudadanía del municipio, pues podemos usar este tipo de instrumentos como lo son, uno, el derecho de preferencia o dos, afectación por obra pública, es decir, que el municipio tenga la posibilidad y el instrumento jurídico que permita la realización de esos proyectos y programas que se contemplaron dentro de la matriz de ejecución dentro de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Así como también tenga la posibilidad de anunciar el proyecto, que cuando hablamos de anuncio de proyecto, programa u obra, hacemos referencia precisamente a esos proyectos que se pretendan generar y que a través de este instrumento se permita informar a la comunidad qué tipo de proyecto es y congelar todo el tema inmobiliario que se pueda generar por la generación o la realización de un proyecto o una ejecución de una obra, ¿cierto? Porque como todos sabemos, cuando se va a hacer una obra pública, eso genera también unos beneficios a las personas que se encuentran alrededor o que se encuentran cerca del lugar donde se pretenda realizar esa obra o ese proyecto. Entonces, estos 9 instrumentos que estoy hablando acá hacen referencia puntualmente a lo que tenga que ver con la intervención del suelo. Es decir, estos instrumentos no me generan una financiación, pero sí le permiten al municipio realizar una planificación de cómo va a ejecutar sus proyectos y sus programas a través de un instrumento jurídico que le permita precisamente todo el tema predial, que le permita precisamente todo el tema de intervención de la propiedad privada, y aquellos que vía mandato administrativo se puedan intervenir a través de decisiones administrativas, ¿cierto? Estos instrumentos se aplican a través de decisiones administrativas que se tomen por la administración municipal, ya sea a través de planes, puede realizarse a través de planes de desarrollo o puede realizarse a través de otro acto administrativo del mismo carácter de los planes de desarrollo. Bueno, pasamos entonces ahora a los instrumentos de financiación, que realmente es un componente muy importante y que lo trae desde la modificación que se realizó a través del decreto 1232 del 2020, hubo una modificación importante respecto al tema de los instrumentos de financiación. Es decir, siempre todos los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento o esquemas de ordenamiento territorial quedaban, digamos que solamente en letras o en normas, que era inaplicable precisamente porque desde las entidades territoriales o los municipios no había como una ruta clara de cuál iba a ser la manera de financiar. En la primerita, la que tiene la letrica debajo.
No, no, es antes. Sí, es en la diapositiva 54. Ahí. Ajá, ahí. Ujú. Bueno, entonces, como les decía, el tema de los instrumentos de financiación, lo que le está habilitando al municipio, ¿cierto? Y precisamente el decreto 1232 del 2020 lo que contempla o lo que trae es que desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o desde los planes de ordenamiento territorial se pueda establecer cómo va a ser la forma de financiar esos programas, proyectos que se están generando o que se están proponiendo dentro de esa matriz que trae el Plan Básico de Ordenamiento. Entonces, dentro de los instrumentos de financiación tenemos varias categorías, ¿cierto? Dentro de esas categorías, desde la propuesta que se está presentando hoy ante los honorables concejales, hicimos una clasificación y un análisis de cuáles eran esas categorías que podemos clasificar esos instrumentos de financiación. Cuando hablamos de instrumentos de financiación nos referimos puntualmente a aquellos que permiten la generación y la disposición de los recursos por parte de la entidad territorial o por parte del municipio para el desarrollo urbano y territorial. Es decir, cuáles son los recursos con los que cuesta la administración para poder implementar y ejecutar todos los proyectos y programas que se están proponiendo dentro del Plan Básico de Ordenamiento. Bueno, estos instrumentos de financiación tienen unos objetivos claros, ¿cierto? Que es cuál va a ser la manera de que el municipio tiene para garantizar que ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial se ejecute, se implemente y se pueda realizar todos los proyectos y los programas que este trae en sí. Entonces, dentro de los objetivos tenemos es definir una estrategia de financiación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, determinar cuáles van a ser las fuentes de financiación y cuáles van a ser los ingresos con los que cuenta el municipio para poder realizar esa financiación directa de esos planes, proyectos y programas, incluyendo también la reglamentación de ciertos temas que quedaron sujetos a reglamentación dentro de la propuesta. Asimismo, establecer cuáles van a ser las directrices generales de estos instrumentos para el reparto equitativo de cargas y beneficios. Obviamente todo esto es generado por el ordenamiento territorial y la planificación urbana que se está planteando y planeando desde la propuesta que se está presentando. Bueno, cuando hablamos de instrumentos de financiación, nos tenemos que referir a tres clases. La primera clase que vamos a revisar o la primera categoría sería las fuentes de financiación de naturaleza tributaria. Dentro de estas fuentes de financiación vamos a encontrar todos los tributos, tasas y contribuciones con los que cuenta el municipio para financiar todo lo que tiene que ver con temas de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, así como también las otras obligaciones pues, que tienen las entidades territoriales con la finalidad de suplir todas las necesidades que se presenten de la comunidad. Entonces, la fuente de financiación de naturaleza tributaria son todos los ingresos que se perciben por concepto de recaudo de impuestos, tasas y contribuciones, establecidos dentro del Estatuto Tributario Municipal, que en el municipio de La Estrella es el Acuerdo 024 del 2020, modificado el año pasado en el mes de diciembre. Entonces, dentro de las fuentes de financiación más importantes en materia tributaria, analizando obviamente el recaudo que se presenta o que se genera por este tipo de ingresos, tenemos el impuesto de industria y comercio, que constituye un ingreso corriente de libre destinación. Aquí hay que tener una salvedad en temas de fuentes o instrumentos de financiación y es que los ingresos corrientes que tiene el municipio se pueden clasificar de libre destinación o destinación específica, ¿cierto? Tenemos unos ingresos que son de destinación específica y que definitivamente el municipio no cuenta con ellos para poder realizar de pronto algún aporte o alguna financiación para temas de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, sino que están destinados puntualmente a unas necesidades que tiene el municipio, como lo son, por ejemplo, la estampilla Procultura, que está destinada única y exclusivamente al fomento de la cultura en el municipio. Entonces, por eso acá solamente vamos a hablar de ingresos corrientes de libre destinación, salvo el impuesto de alumbrado público, que es un impuesto muy importante que a pesar de que tiene destinación específica, pues también nos apunta mucho a las apuestas que trae este Plan Básico de Ordenamiento Territorial en cuanto a lo que tiene que ver con los nuevos suelos que se generaron o que se están generando para nuevas construcciones o nuevos aprovechamientos.
Entonces, por eso se trae como a colación también el tema del impuesto de alumbrado público. Pero entonces iniciemos por el tema del impuesto de industria y comercio, que es el impuesto que recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que se realicen dentro de la jurisdicción del municipio de La Estrella. El impuesto de industria y comercio es el impuesto, hablando en temas de recaudo, más importante que tiene el municipio, seguido del impuesto predial unificado, el cual recae única y exclusivamente sobre la propiedad de bienes inmuebles. Entonces, el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio se constituyen como unas fuentes importantes para financiar todos los proyectos y apuestas que trae el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Asimismo, traemos también el impuesto de alineación urbana, que es el impuesto que se encuentra o que recae básicamente sobre la construcción, ¿cierto? Sobre las licencias de construcción o las licencias que se den en el municipio, y se constituye como un ingreso corriente también de libre destinación y se constituye como un ingreso indirecto y recae sobre las actividades de construcción. Digamos que estos impuestos, por tratarse de impuestos, como les decía, ingresos corrientes de libre destinación, debemos tenerlos en cuenta porque son fuentes importantes para la financiación de todos los proyectos que se tienen dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Es por esto que se traen, sobre todo en la parte inicial del componente de instrumentos de financiación, por la importancia que estos tienen hoy, ¿cierto?, en el municipio. Adicionalmente, son impuestos que se pueden generar o que se pueden invertir en temas de infraestructura vial, en equipamientos, en inversión social, por tratarse precisamente de ingresos corrientes de libre destinación. Y como les decía ahorita, en el tema del impuesto de alumbrado público, a pesar de que es un impuesto que su destinación es específica, porque solamente se podrá destinar a todo el tema de prestación, modernización y ampliación de la prestación del servicio público, pues es importante traerlo a colación teniendo en cuenta que con las nuevas zonas que se están generando, con la propuesta que se está presentando del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, permite precisamente que este se utilice para mejorar esa prestación, mejorar y exclusivamente pues la prestación del servicio de alumbrado público dentro del municipio en esas zonas o suelos nuevos que se están generando. Bueno, la participación en plusvalía, digamos que es un instrumento que viene desde el POT anterior, ¿cierto?, del Plan Básico anterior. Sin embargo, en el municipio nunca se ha reglamentado, no se ha implementado. Por eso hoy quiero ser muy como insistente en este instrumento, teniendo en cuenta que es un instrumento muy importante para los municipios porque les permite participar de ese mayor valor del suelo que se generan por las decisiones administrativas que se tomen por la administración municipal. ¿A través de qué? A través de los planes básicos de ordenamiento territorial, como es el caso del municipio de La Estrella, porque hay decisiones que generan unos mayores aprovechamientos y que le dan un mayor valor a esos predios o a esos suelos con ese mayor aprovechamiento que antes no se tenían, ¿cierto? Entonces, la participación en plusvalía es un instrumento que hoy se encuentra adoptado en el municipio de La Estrella en el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 024, pero que finalmente quien le da cuerpo, quien le da vida a que este se pueda generar, que se pueda cobrar o que se pueda implementar, son las decisiones que se tomen dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, cuando hay un cambio de uso, cuando hay una reclasificación. Entonces vamos a ver puntualmente cuáles son esos hechos o esas decisiones que se están tomando dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que le permiten al municipio tener esa participación en ese mayor valor. Dentro de los hechos generadores de la participación de plusvalía, tenemos la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte de suelo rural como suburbano. La modificación del régimen o la zonificación del uso de suelos y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o elevando el índice de construcción o ambos a la vez. Entonces, estos tres hechos generadores le están permitiendo al municipio, hay decisiones que se están proponiendo dentro de este plan básico que apuntan precisamente a uno de los hechos generadores y es, uno, el mayor aprovechamiento por índice de ocupación
o de construcción, así como una clasificación, ya sea en suelo de expansión urbana, que era suelo rural y pasó a suelo de expansión urbana, lo que le va a permitir al municipio que ese mayor aprovechamiento o ese incremento del valor del suelo con esas decisiones sobre esas zonas y esos polígonos se permita esa participación en plusvalía. Dentro del análisis que se realizó para establecer la tarifa, ¿cierto? Porque la ley 388, que es la que avala y autoriza este instrumento, la participación en plusvalía, le da la oportunidad al municipio de que sea el municipio, la entidad territorial, quien defina la tarifa, dentro de unos rangos que sí establece la ley 388. Esos rangos se encuentran entre el 30 y el 50% del mayor valor que se genere por ese mayor aprovechamiento o por ese cambio que se está autorizando a través de las decisiones tomadas dentro de los planes básicos de ordenamiento territorial. Entonces, adicionalmente a estos tres hechos generadores, también hay uno muy importante que trajo una modificación que trae la ley 2079, y es que la participación en plusvalía también se puede generar por la ejecución de obras públicas. Es decir, no solamente podemos financiar la generación de obras públicas a través de la contribución por valorización, sino que también lo podemos hacer a través de la participación en plusvalía, por ese mayor valor que se genera por la ejecución de esa obra en ese suelo o en ese polígono o en esa zona donde se pretenda ejecutar o realizar esa obra pública. Como les decía ahorita, la ley 388 nos permite al municipio, nos da dentro de nuestra autonomía territorial la determinación del porcentaje que se va a aplicar para el cobro de esta participación en plusvalía por parte del municipio sobre esos predios o esas zonas que se le está generando un mayor aprovechamiento. El municipio de La Estrella definió que ese porcentaje será el 30% del mayor valor que se genere en ese suelo o en esa zona por ese mayor aprovechamiento que se le está dando por las decisiones que se tomaron. Entonces, si nosotros podemos ver esa participación en plusvalía, ese porcentaje, es el porcentaje mínimo que permite la ley 388, ¿cierto? Precisamente previendo que se van a generar unos, digamos que unos mayores aprovechamientos, pero también hay que tener en cuenta que esa participación en plusvalía también conversa con el tema de las obligaciones urbanísticas, ¿cierto? Tienen esas dos obligaciones las personas que pretendan construir o edificar en el municipio de La Estrella. Entonces, a través de ese análisis se tomó la decisión que el porcentaje fuera el porcentaje mínimo que nos trae la ley 388. También tenemos como un instrumento de financiación de naturaleza tributaria la contribución por valorización. La contribución por valorización, digamos que es un instrumento o un mecanismo de financiación para temas de obras públicas, es decir, es un tributo en la modalidad de contribución que me permite a mí financiar obras públicas y esa es la única destinación que yo puedo utilizar para poder realizar el recaudo de la contribución por valorización. Esta contribución es importante tener en cuenta y es que el recaudo debe ser, o sea, cuando se haga el derrame de la contribución, el recaudo debe ser igual al valor del costo de la obra. No pueden haber excedentes porque se supone que si yo estoy aplicando el instrumento de la valorización es porque quiero financiar una obra pública y esa obra pública si tiene un valor exacto, pues sobre ese valor se debe derramar el costo y la proporción a cada uno de los terceros a los que se les pretenda realizar este cobro. Bueno, digamos que esos son los instrumentos que tienen una naturaleza tributaria y que del Plan Básico de Ordenamiento Territorial los contemplamos y los estamos proponiendo por la importancia que estos tienen tanto en recaudo como en implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y vamos a pasar a las fuentes de financiación de naturaleza no tributaria, es decir, dentro de los ingresos corrientes que tienen las entidades territoriales, tenemos la de naturaleza tributaria, de naturaleza no tributaria y de las rentas de capital. Y esa misma clasificación es la propuesta que nosotros estamos haciendo en este plan básico, traerlo precisamente de acuerdo a la naturaleza que tiene cada ingreso para que así sea mucho más fácil al momento de la ubicación y digamos que de la destinación de la misma. Entonces, las fuentes de financiación de naturaleza no tributaria se encuentran entre el artículo 365 al 383 de la propuesta del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y su origen es por simplemente, no tiene nada que ver con impuestos, tasas o contribuciones como la anterior, sino que hace referencia a toda aquella contraprestación que percibe el municipio, la entidad territorial,
por la prestación de un servicio público o el otorgamiento de un derecho, ¿cierto? Dentro de estas fuentes tenemos unos instrumentos que desde la Secretaría de Planeación analizamos y consideramos que tienen una gran importancia porque el municipio no los tenía adoptados en su anterior plan básico, como lo son el aprovechamiento económico del espacio público, ¿cierto? Y puntualmente el tema de las compensaciones ambientales y los pagos por servicios ambientales. Dentro del anterior plan básico sí venía todo el tema de obligaciones urbanísticas y el tema de compensaciones de obligaciones urbanísticas en dinero. Entonces, digamos que la apuesta que se está haciendo o la propuesta que se está presentando es incluir nuevos instrumentos que le permitan al municipio generar nuevas fuentes de ingreso que les permita, digamos que garantizar y mantener ciertas zonas del municipio. Entonces, cuando hablamos de aprovechamiento, cuando hablamos de obligaciones urbanísticas en cesión de suelos, hablamos sí o sí de la contraprestación que el propietario le debe hacer al municipio por ese derecho a que debe construir, ¿cierto? Estas cesiones, digamos que lo que buscan es lograr un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, logrando así una distribución equitativa de las cargas y beneficios. Las cesiones urbanísticas podrán ser tanto en suelo como en dinero. Cuando hablamos de obligaciones urbanísticas en dinero, hablamos de compensaciones de obligaciones urbanísticas en dinero, las cuales tendrán una reglamentación específica que deberá regular o reglamentar la administración municipal. Como les decía, las obligaciones urbanísticas en dinero es el instrumento que les permite a esos propietarios o esos titulares de las licencias no pagar las obligaciones urbanísticas en dinero y no en suelo cuando por una u otra razón no tengan cómo hacerlo en suelo. Por ejemplo, si en la zona donde van a hacer la construcción o pretenden realizar la edificación no tienen espacio o no tienen cómo ceder en esa misma edificación ni en otra parte, pues la administración le da la posibilidad que esa obligación se pueda realizar el pago en dinero. Estos pagos en dinero o estas obligaciones urbanísticas es importante que tengamos en cuenta que tienen una destinación específica por ley nacional. Las obligaciones urbanísticas solo se podrán invertir en espacio público, en zonas verdes y en los equipamientos que el municipio requiera para garantizar y suplir las necesidades de la ciudadanía en general. Con la implementación de las compensaciones en dinero, pues obviamente la administración deberá reglamentar para poder hacer la implementación de este instrumento, reglamentar cómo va a ser el procedimiento para realizar el pago o recibir el pago en dinero de las obligaciones urbanísticas. Como les decía ahorita, el aprovechamiento económico del espacio público es uno de los instrumentos que se está proponiendo dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta que el municipio hoy está como, digamos que un poquito mirando la forma de cómo entregar esa ocupación del espacio público a terceros, siempre y cuando sea una forma regulada y sea una forma organizada para el desarrollo de actividades con motivación económica en los elementos constitutivos del espacio público o complementarios del mismo. Y que a su vez este instrumento se constituye como un instrumento financiero orientado única y exclusivamente para digamos que para el sostenimiento y mantenimiento del espacio público. Es decir, este instrumento de financiación también tiene una destinación específica. Todos los dineros que se recauden por concepto de aprovechamiento económico del espacio público, pues deberán destinarse al sostenimiento y mantenimiento del espacio público de la ciudad o a la generación pues del mismo, ¿cierto? Entonces, es un instrumento que le permite a la administración entregarle a un tercero la realización de actividades económicas en los elementos constitutivos, pero que así esa contraprestación, digamos que le va a permitir al municipio financiar todo el mantenimiento y sostenimiento pues de estos espacios. Entonces, como les decía, la destinación sí o sí tiene que ser construcción, mantenimiento, dotación, adecuación y sostenibilidad del espacio público, así como de los elementos o mobiliarios que lo conformen aquí en el municipio de La Estrella. También se incluyó el instrumento de pagos por servicios ambientales y más que un instrumento se constituye como un incentivo que se aplica mediante los acuerdos que se realicen con personas y que ayuden a mitigar o a compensar las cargas de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Es decir, hoy los pagos por servicios ambientales
se le entregarán, son un incentivo que se le entrega a las personas, precisamente para aquellas personas que están conservando y cuidando todo el tema de recursos naturales y medio ambiente. Dentro de la propuesta que se está planteando en este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se establecieron unas directrices generales o cuáles serían las zonas o cuáles serían específicamente a aquellas, digamos, fuentes hidrográficas o cuidados de medio ambiente a los que estaría apuntando este pago por servicios ambientales. Que en el artículo 378 de la propuesta se está determinando cuáles serían las áreas objeto para el pago de servicios ambientales, las cuales serán, sí o sí, uno, áreas que presten servicios ambientales hidrológicos, áreas que presten otros servicios ambientales. Las entidades competentes deberán implementar esquemas de PSA en áreas comprometidas con servicios ambientales. Todo lo que está asociado a la estructura ecológica principal y demás suelos de conservación definidos por el municipio. En la parte, digamos que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial tiene un componente ambiental donde se definieron cuáles son los componentes de la estructura ecológica principal y los demás suelos de conservación. Entonces, precisamente, los pagos por servicios ambientales están direccionados precisamente a cuidar y a conservar todo el tema de estructura ecológica principal, así como las fuentes de servicios ambientales hidrológicos. También se constituirán como fuentes de financiación de naturaleza no tributaria todas las multas, sanciones y rentas contractuales o demás ingresos de esta naturaleza que el municipio tenga y que se necesiten para la implementación pues, de este Plan Básico de Ordenamiento. Y por último, ¿cierto? Tenemos la categoría de las fuentes de financiación por concepto de rentas de capital. Estos recursos de capital son cuantías de dinero de carácter temporal que tiene el municipio, ya sea por acreedores, pues terceros que sean acreedores o generalmente por gastos y se pueden utilizar para gastos de inversión, dotación o desarrollo de proyectos o de infraestructura. Estos recursos siempre van a corresponder a temas de ingresos por crédito, cofinanciación o cofinanciaciones, inversiones, donaciones, venta de activos, etcétera. Bueno, dentro de estos recursos de renta de capital tenemos el derecho real de superficie, que es un instrumento contractual que permite la captura de valor del suelo. Este instrumento es un instrumento nuevo que se viene desarrollando o que se viene trayendo desde el plan de desarrollo anterior, del anterior gobierno, y que permite la utilización o el aprovechamiento de las áreas libres de los sistemas de transporte público y que el municipio pueda entregárselo a un tercero precisamente para esa explotación. Y ese tercero pues tendrá la posibilidad de explotarlo económicamente y generar un ingreso, para lo cual el municipio percibirá una contraprestación por ese aprovechamiento que se le está entregando al tercero de esas áreas libres del transporte de servicio público. Este instrumento es un instrumento muy importante porque adicionalmente le permite a las entidades territoriales, en este caso al municipio de La Estrella, desarrollar digamos que de mejor manera y aprovechar de mejor manera esos espacios que se tienen en las zonas de donde se encuentran ubicados de los transportes públicos. Dentro de los proyectos que tiene el municipio, digamos que hay un proyecto importante que son todo el tema del Tren del Río, ¿cierto? Entonces, desde el análisis que se realizó, se vio como un potencial o una posibilidad de que este instrumento pueda aplicarse precisamente a esas zonas donde se va a ubicar el transporte público masivo, porque puede ser el metro, ¿cierto? En este caso el Tren del Río, o cualquier otra zona o ubicación polígono donde se encuentre un tratamiento marcado como de transporte, ¿cierto? Entonces, o cualquier equipamiento de transporte que permita la utilización de este derecho y que así el municipio también pueda recibir una contraprestación o una fuente de financiación a través de él mismo. La destinación de ese derecho real de superficie tiene una destinación específica. Esa destinación específica es única y exclusivamente para todo el tema de transporte público, ¿cierto? Para el mejoramiento, la operación y todo lo que tiene que ver con la ejecución de transporte público, el fortalecimiento del transporte público dentro del municipio. Asimismo, tenemos el instrumento de financiación para la renovación urbana, que permite la financiación puntual de infraestructura urbana, ayudando a darle cierre financiero a los proyectos de renovación urbana.
Este es un instrumento que desde la Secretaría de Planeación se visualizó, teniendo en cuenta que este plan básico contempla la carta de ruta o la carta de navegación de los próximos 12 años del municipio y que por lo tanto es un instrumento que se está proyectando no a un corto o mediano plazo, sino a un largo plazo, teniendo en cuenta las características que tiene y los proyectos de renovación que deben realizarse o financiarse a través de este instrumento. Puntualmente tiene una destinación específica, es decir, este instrumento solamente apunta a financiar o a destinarse digamos que lo que se perciba a través para la estructuración y adquisición de predios, para la generación de obras públicas, para el espacio público, los equipamientos, las vías de infraestructura de transporte. Este instrumento tiene una particularidad y es diferente a todos los instrumentos de los que hemos hablado y corresponde a que este instrumento lo que está buscando es digamos que anticipar el recaudo del impuesto predial, ¿cierto? Es decir, este instrumento está sí o sí afinado o está adherido al tema de predial. Incluso uno de los requisitos para poderlo implementar se constituye mínimo el 60% del recaudo del impuesto predial. Si un municipio no cumple con el 60% del recaudo del impuesto predial, no podrá implementar este instrumento, ¿cierto? Porque básicamente lo que está haciendo es traer unos recursos que va a poder recaudar a futuro del impuesto predial unificado. Entonces, es un instrumento que es muy importante, es un instrumento que hoy en el país todavía apenas están haciendo las primeras pruebas en el municipio de Medellín para la implementación pues del mismo. Entonces, sí es un instrumento que es importante, como les digo, no es un instrumento a corto o a mediano plazo, es un instrumento que se pensó a largo plazo y que por lo tanto nos pareció importante traerlo pues como una propuesta dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno, también tenemos dentro de las propuestas de las rentas de capital la emisión de títulos de deuda pública, a través de los cuales la administración pues, municipal a través de la Secretaría de Hacienda pues podrá emitir y colocar y mantener en circulación títulos, valores, pagares y bonos de que trata la Ley 388, con la finalidad de generar recursos para la financiación, ya sea del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en este caso, o cualquier otra necesidad que se tenga por parte de la administración municipal. Y tenemos, por último, el tema de bonos verdes, ¿cierto? Que son instrumentos de deuda emitidos en el mercado de capitales, pero estos bonos verdes tienen una característica y es que solamente puede financiarse a través de ellos el tema de proyectos ambientales, ¿cierto? Porque esto aporta a la mitigación de las externalidades negativas que trae todo el tema del cambio climático. Entonces, cuando hablamos de bonos verdes, sí o sí estamos hablando de financiación de proyectos de temas ambientales. No podemos definir digamos, no recaudar, sino no podemos destinar estos recursos a otro tipo de proyectos, solamente a temas o proyectos ambientales, porque esto tiene una finalidad y específicamente es la mitigación de las externalidades de todo el tema del cambio climático. Entonces, este también es una apuesta pues, que se hace desde la Secretaría de Planeación del municipio para la financiación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno, entonces, digamos que este fue como de forma general todo lo que tiene que ver con los instrumentos tanto de gestión, de financiación y de planificación que trae como propuesta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y que de la Secretaría de Planeación les queríamos hoy socializar respecto a cómo está pensando o cómo está proyectando la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal esa propuesta de financiación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta los programas, los planes y los proyectos que se están proponiendo desde la Secretaría de Planeación.
Señor secretario, levantemos el receso, por favor. Honorables concejales, el señor presidente acaba de levantar el receso. Me permito informarle también, señor presidente, que durante la presentación han hecho su ingreso al recinto los honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Juan Pablo Arteaga Cano y Elvi Leonardo Muñoz Morales, para un total de 15 honorables concejales en la sesión. Gracias, secretario. Entonces, la doctora Ana Sánchez, la doctora Lía, terminan su exposición y en este momento entonces se abre el campo de la discusión. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra para alguna consulta hacia ella. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, a la mesa directiva, compañeros, colegas concejales, secretario del consejo, Daniela, los compañeros de la Secretaría de Obras Públicas y del consejo, la gente que nos visita, a la secretaria y a la expositora, un saludo muy especial y muchas gracias por seguir en esta ardua labor, pero tan importante para nuestro municipio. Bueno, partiendo de la inteligencias múltiples no es lo mío, cada uno de estos temas, entonces es en aras de tener un espectro más amplio en cuestión. No es que Juan Pablo no nos deja ver la cara, pero bueno. Arquitecta, en lo que hablaba en la plusvalía del 30%, eso es para todos los niveles. No sé o no entendí. En todos los niveles es eso. Y la segunda, cuando hablamos de la destinación, que está muy claro, yo quería preguntar si en esto que hoy estamos en estudio, el tema de la 50, porque es importante la destinación en esta vía, pero si hoy por hoy todavía no tenemos la claridad si se la dieron al municipio, todavía es departamental, esto hoy no podría ser un pie o una posición importante para aclarar ese tema y hacer una inversión allí, porque es que pienso que es como lo hemos hablado, esta vía parte de nuestro territorio, convirtiéndolo en ella demasiado importante para hacer una inversión. Pero si no tenemos hoy por hoy la aprobación departamental de obras departamentales, no sé si en este estudio y sobre esta carta de navegación podamos tener un poco de claridad para hacer una destinación sobre tan importante vía. Es algo que me aqueja hace mucho rato y hoy cuando usted lo nombra, se me vino a la mente, es algo que está pendiente y creo que nosotros deberíamos hacer algo para poder invertir en tan importante obra. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra y a ustedes dos nuevamente muchas gracias. Con gusto, concejal Jorge. ¿Algún otro concejal? Doctora Ana y doctora Lía, a mí me gustaría que por favor tratáramos de hacer como un comparativo entre el acuerdo, el 042, que es el vigente de PBOT o de POT, que es el que está próximo a salir de funcionamiento, y con el nuevo en estos temas que nos estaba tocando o que nos estaba exponiendo la doctora Lía, que son muy importantes, principalmente en temas tributarios. ¿Por qué? Porque según entiendo, el acuerdo anterior no brindó herramientas para desarrollar el municipio a través de ciertos instrumentos como valorización, como situaciones que usted nos exponía, y este nos las va a dar. Es lo que nos da la importancia de este nuevo acuerdo. Esas herramientas, esos instrumentos un poquito más explicados en términos que podamos también nosotros entender y la comunidad principalmente. O sea, como con ejemplos, como ahorita vamos a poder hacer tal desarrollo porque lo podemos hacer con esta herramienta o con este instrumento tributario que antes no podíamos, y
y seguro por eso no se desarrollaron más obras acá en el municipio. Gracias. Tienen ustedes el uso de la palabra. Bueno, para dar como respuesta a las inquietudes que nos han planteado los honorables concejales, voy a iniciar con las inquietudes que nos planteó el concejal Jorge Quintero respecto al tema del porcentaje de la plusvalía. Digamos que el análisis que se realizó desde la Secretaría de Planeación para establecer este monto o este porcentaje del 30% se constituyó precisamente haciendo un análisis entre el tema de obligaciones urbanísticas, que es una carga que también tienen las personas que vayan a construir, y adicionalmente se estableció como el porcentaje mínimo que trae la ley 388, ¿cierto? Que es el 30%. Este porcentaje es general, es decir, si un constructor o un tercero va a realizar una construcción o se le va a generar un mayor aprovechamiento, porque supongamos que antes la zona era rural y pasó a zona de expansión urbana, eso genera un mayor aprovechamiento por parte del tercero, que es el municipio quien le está dando esa posibilidad de que aproveche ese mayor valor del suelo o ese suelo, se generaría ese 30% sobre el mayor valor, es decir, no sobre el valor total, sino la diferencia de lo que antes costaba ese suelo. O sea, si ese suelo costaba, no sé, 200.000 pesos y con ese cambio o esa nueva decisión administrativa que se tomó por parte de la administración, se aumentó a 400.000 pesos, ¿cierto? Sobre esos 200.000 pesos se aplicaría ese 30%. Si es un porcentaje general, se le aplicaría a todas las zonas donde se va a generar un mayor aprovechamiento por parte de las decisiones que se están tomando en esta propuesta del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno, respecto digamos que a la otra inquietud de la calle 50, ¿cierto? A la carrera 50, estábamos hablando de una inversión, ¿cierto? Digamos que las inversiones que, como el concejal pues bien lo expresaba, que no había como claridad de quién era la vía, pues yo tengo entendido que es como la autopista y esa vía, pues nosotros como municipio no podríamos realizar ese tipo de inversión a menos de que sí sea digamos, una calle o una digamos que ubicación o zona dentro del municipio. Solamente en ese caso podríamos realizar una inversión a través de los instrumentos de financiación que estamos planteando y que esos instrumentos nos permitan precisamente destinarse para ese tipo de inversiones, lo que son vías, lo que es transporte público, por ejemplo, el tema del aprovechamiento económico del espacio público que me permite financiar e invertir en temas de espacio público, en andenes, calles, ¿cierto? Todo ese tipo de elementos. Pero puntualmente sí pensaría que habría como que definir precisamente lo que el concejal nos está planteando para poder que el municipio pueda determinar si procede o no la inversión a través de cualquiera de las fuentes de financiación que hoy les expusimos por parte de la Secretaría de Planeación. Bueno, y respecto al tema pues del comparativo que también nos está pidiendo pues el presidente, es importante respecto al tema de los instrumentos de financiación tener en cuenta y es que efectivamente el anterior PBOT tenía unos instrumentos, planteaba unos instrumentos de financiación como era la plusvalía, las obligaciones urbanísticas y la valorización, pero digamos que no se reglamentaron, no se implementaron por parte de la administración, lo que obviamente lo que no le permitió a la administración generar unos mayores desarrollos a través de estas fuentes de financiación. Digamos que todo el tema de la contribución por valorización es importante porque la valorización es un instrumento que lo que busca precisamente es financiar obras públicas. Entonces, si el municipio quiere ejecutar un puente, si el municipio quiere realizar una vía, si el municipio quiere realizar una obra que impacta a la ciudadanía, lo puede realizar a través de este instrumento. ¿Qué genera este instrumento? Que, como les decía en la exposición, que este instrumento deberá ser calculado de conformidad con el valor que tenga la obra. Entonces, podemos realizar puentes, podemos realizar vías o cualquier otra obra o cualquier otro proyecto de obra pública que podamos realizar a través de esto. Por ejemplo, yo hablaba ahorita con la doctora Ana y le ponía el ejemplo del puente de la 4 Sur. El puente de la 4 Sur, Medellín lo construyó a través del instrumento de la valorización, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es como también mirar cuáles son los proyectos que el municipio tiene en temas de obras públicas y empezar a generar también
esa posibilidad de financiar ese tipo de obras, no con recursos propios del municipio, porque a veces los municipios no realizan ese tipo de desarrollos porque básicamente no tienen los recursos y los ingresos correspondientes para poder realizarlo, pero precisamente para eso están este tipo de instrumentos, para poder hacer ese tipo de desarrollos y que el municipio pueda también avanzar y generar obras públicas que impacten y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, a través de la valorización podemos realizar todo ese tipo de obras públicas y ya la plusvalía, digamos que tiene otra connotación diferente. Si bien es cierto, es un instrumento muy importante para los municipios. ¿Por qué es tan importante? Porque es que el municipio está permitiéndole a ese tercero poder explotar o aprovechar ese suelo de mayor forma, ¿cierto? Entonces, mal haría el municipio en no recibir una contraprestación, ¿cierto? Por ese mayor aprovechamiento que está generando. Esa es la finalidad y de lo que está buscando básicamente la norma con la generación y autorización de la participación en plusvalía. Entonces, la participación en plusvalía la podemos también destinar para cualquier tipo, digamos que de obras de infraestructura, de transporte público, de obras de desarrollo o de renovación urbana, y que simplemente se está dando o que se está originando por ese mayor aprovechamiento. Entonces, si nosotros, no sé, en esos suelos de expansión urbana que se están generando hoy por decisiones que se están tomando en el POT o en el PBOT que estamos proponiendo desde la Secretaría de Planeación, pues esos recursos podemos invertirlos tanto en vías, tanto en transporte público, tanto, por ejemplo, en todo el tema que tenga que ver con desarrollo urbano en el municipio, parques, ¿cierto? Todos esos espacios que le permitan al municipio avanzar en todo el tema del desarrollo urbano. O sea, pero lo que sí debemos tener en cuenta es lo que les decía ahorita, la plusvalía solamente se genera en 3 situaciones. Y digamos que hoy la propuesta que se está planteando desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial apunta a que de esas 3 situaciones que permiten la generación de ese instrumento o que habilitan ese instrumento, pues se pueda generar ese mayor valor o esa contraprestación, como lo son las zonas de expansión urbana o la clasificación de suelo que se está realizando de las decisiones del POT. Otra cosa que también me parece importante pues como comentarles y es el tema de la reglamentación, ¿cierto? El tema de la reglamentación de estos instrumentos, porque finalmente dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se están definiendo los lineamientos generales para la aplicación de los mismos, pero estos instrumentos necesitan un procedimiento, necesitan una reglamentación para que el municipio pueda operarlo. Es decir, si la plusvalía mañana el municipio decide aplicarla en esos suelos de expansión urbana, pues deberá hacer un estudio de los avalúos iniciales de cuánto vale ese suelo hoy, ¿cierto? Y cuánto va a valer ese suelo, no sé, dentro de 6 meses, cuando ya el Plan Básico de Ordenamiento esté aprobado y ya el Plan Básico de Ordenamiento habilite la posibilidad a ese tercero de ese mayor aprovechamiento. Entonces se deben realizar unos avalúos iniciales, se deben realizar unos avalúos posteriores, se debe determinar quiénes van a ser los competentes desde la administración para poder realizar ese tipo de implementación, quiénes van a hacer los avalúos, cómo se van a realizar, todo el tema procedimental que esto trae, ¿cierto? El tema de los términos, la emisión de los actos administrativos, porque finalmente la participación en plusvalía también requiere que se emitan actos administrativos posteriores a cada uno de los propietarios que va a hacer ese aprovechamiento. Un tema también importante y de relevancia de la plusvalía es el tema del licenciamiento. Recuerden que la plusvalía es importante que lo tengan en cuenta y es que lo que permite ese mayor aprovechamiento va a ser una licencia de construcción, ¿cierto? No hay otra manera de que yo pueda hoy, no sé, construir no 4 pisos, sino 10 pisos si no saco una licencia de construcción. Porque si yo no saco la licencia de construcción, realmente no estoy generando ese mayor aprovechamiento por parte del tercero. Entonces, la participación en plusvalía, el pago se está generando realmente por ese aprovechamiento que se está dando. Y ese aprovechamiento, como les digo, lo da única y exclusivamente una licencia de construcción. O una licencia que le permita algo que antes no le permitía. Por ejemplo, le pongo el ejemplo pues de la de construcción porque de pronto es como lo más fácil para dar a entender, por ejemplo, el tema de que hoy yo puedo construir 5 pisos, pero resulta que este POT en esa misma zona me está permitiendo construir, no sé, 10 pisos. Entonces, esos 5 pisos adicionales, pues es un aprovechamiento que el municipio me está dando y que yo puedo tener acceso única y exclusivamente con una licencia de construcción.
no tengo otra manera pues como de habilitar ese aprovechamiento. Entonces, digamos que cada uno de estos instrumentos precisamente permite, ¿cierto?, esa generación de esa posibilidad de generar también desarrollo urbano a través de esos ingresos que se están percibiendo. Digamos que cuando les hablo de plusvalía, a veces una de las preguntas que siempre me realizan es que a veces es más fácil ver en físico, ¿cierto?, el desarrollo en temas de valorización, porque la valorización tú ves el puente, sabes que cuando se hizo el derrame de la valorización o se le dio la obligación a cada uno de los terceros, se sabe para qué es y cuál es la obra pública que se va a hacer. Pero con la participación en plusvalía, simplemente lo que se está dando al momento de realizar el pago es ese aprovechamiento que el tercero tiene por ese por esa decisión que se tomó desde el plan básico. Pero esos dineros también pueden invertirse en todo el tema de vías, infraestructura y transporte público. Entonces sí es bueno que tengamos como esa visión de qué podemos financiar con la participación en plusvalía, qué podemos financiar con la valorización o, por ejemplo, qué podemos financiar con temas de aprovechamiento económico del espacio público, que también es un instrumento muy bueno y que le permite a las administraciones municipales aprovechar esos espacios por parte de terceros de forma organizada, ¿cierto? Entonces, ya hablando, me salió un poquito como el tema en el comparativo. Entonces, en ese comparativo tenemos que la propuesta que hoy se está planteando, se están incluyendo unos instrumentos de financiación y de gestión que antes no estaban. Es decir, en el acuerdo en el acuerdo que hoy está vigente, solamente se planteaba como instrumentos de financiación la participación en plusvalía, la valorización y las obligaciones urbanísticas. Esos eran los 3 instrumentos de financiación que tenía el plan básico que hoy se encuentra vigente. Dentro de la propuesta que se está presentando, bueno, eso en lo que tiene que ver con instrumentos de financiación. En lo que tiene que ver con instrumentos de gestión, se tenía, digamos que también una amplia instrumentalización pues de posibilidades, pero que no se generó realmente ninguna porque estaba todo el tema de banco inmobiliario, estaba, por ejemplo, todo el tema de compensaciones, pero no se ejecutó por parte de la administración precisamente porque no se reglamentó porque no solamente con dejarlo incluido en el plan básico, pues basta, ¿cierto? La administración también tiene que generar unas reglamentaciones que le permitan la aplicabilidad de ese tipo de instrumentos. Entonces, el banco inmobiliario, ¿cómo funcionaría? Entonces, funcionaría, listo, todos aquellos predios que el municipio perciba por concepto de obligaciones urbanísticas, pues serán administrados por ese banco inmobiliario y de esta manera vamos a tener pues los activos identificados y saber con qué contamos y qué podemos desarrollar en esos predios que nos están entregando. O por ejemplo, la participación en plusvalía también tiene la posibilidad de que se entreguen cesión de suelos para poder generar como un banco de tierras. Y ya con ese banco de tierras pues se podrán generar otro tipo de desarrollos urbanos y el municipio no va a tener que comprar a un tercero, sino que ya está percibiendo esos suelos a través de la participación en plusvalía y que ese suelo lo puede desarrollar y generar y cumplir todos los proyectos que tenga y programas, teniendo en cuenta obviamente también qué tipo de bienes o de suelos se pretendan recibir. Entonces son instrumentos que finalmente le permiten al municipio ese desarrollo, pero que tienen que reglamentarse, tienen que implementarse y que no basta solamente con que queden en el plan básico de ordenamiento territorial, y eso es hoy la visión o la proyección que se tiene desde la Secretaría de Planeación, y es que la mayoría de estos instrumentos o los que consideramos que sean más, digamos no más importantes porque todos son importantes, pero sí más relevantes en el momento, poderlos dejar reglamentados para que se pueda poder desarrollar e implementar todo este tipo de desarrollo urbano que hasta hoy el municipio de pronto no ha tenido, precisamente porque se quedó corto el tema de la reglamentación de los instrumentos, tanto los instrumentos de gestión como los instrumentos de financiación, ¿cierto? Porque finalmente el instrumento de gestión me puede dar suelo, me puede organizar temas prediales, y la financiación lo que me da es la posibilidad de financiar ciertas obras que hoy no tengo como la posibilidad pues de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Lía. La doctora Ana nos va también a hablar del tema. Bueno, al concejal Jorge, con las inquietudes, pues es importante que ustedes tengan presente que la aplicación
de los diferentes instrumentos, aunque se da en todo el territorio, ¿cierto? Porque el POT es para todo el territorio, la aplicación no es para todos los polígonos de tratamiento, lo que hablábamos hace días, la consolidación, la expansión, no para todos los polígonos se da. Ejemplo, en el suelo consolidado acá en el parque, el cambio en aprovechamientos urbanísticos, es decir, el cambio en cuántas viviendas o qué altura puedo desarrollar, no es muy significativo. Entonces, digamos que ahí no entra, no justificaría mucho, pues que el municipio entre a hacer un cobro adicional, pues si puede hacer una vivienda más, ¿cierto? Cuando no es tan representativo, no es tan relevante y por eso es importante reglamentar, porque queda expuesto de manera muy general, pero requiere un estudio muy juicioso, un análisis muy juicioso, entrar a mirar cada uno de los polígonos, cómo estaba, cuántas viviendas, cuánta altura y qué es lo que ya pueden hacer. Y obviamente eso pues a la luz también del presupuesto que nosotros tenemos, de los demás cobros que yo estoy haciendo ya en cada uno de esos polígonos y entrar a reglamentar si ese porcentaje del 30%, por ejemplo, se va a dar en todos los polígonos. Puede ser que ese cambio o ese aumento del aprovechamiento no sea tan significativo en el suelo de la centralidad sur como en la expansión San José. Entonces uno podría decir, no, es que los proyectos son más de alto impacto abajo en la centralidad, entonces el porcentaje puede ser más alto o la valorización puede ser mayor. Eso requiere esa reglamentación y ejercicios específicos para ello. Entonces, mapear todo el tema geoeconómico, es muy importante el tema de la actualización predial, porque obviamente nosotros estuvimos en el área metropolitana, incluso para este ejercicio de POT, el área construyó un observatorio inmobiliario y en ese ejercicio de observatorio ellos nos contaban que el valor predial que el municipio podría tener, ¿cierto? El máximo que podríamos tener nosotros en predial, estamos como sobre el 14% apenas de lo que realmente podríamos estar, entre comillas, percibiendo por predial. Entonces ahí se vienen como muchos ejercicios en conjunto, pero lo importante es saber que hay que reglamentar y que esa reglamentación es la que nos va a decir cómo vamos a cruzar esos instrumentos y en qué polígono se puede aplicar, para que no vayan a pensar los honorables concejales o la comunidad que nos ve, que es que entonces como vamos a cambiar el POT, va a haber un incremento del 30% en algo. No funciona así, no, para que no tengan esa preocupación. Y casi siempre esos incrementos, como le decía la doctora Lía, lo que se hace es que se cobra en el ejercicio de la licencia y casi siempre obedece a procesos de urbanización, o sea, lotes muy grandes con proyectos pues urbanísticos gigantes, no al resto o como a ese general como del tema predial, para que no tengan esa preocupación. Con respecto a la carrera 50, concejal y su inquietud, nosotros en el POT no tenemos el alcance ni la competencia para determinar esa titularidad, ¿cierto? Yo pues tengo conocimiento de que se han hecho como diferentes acercamientos con la gobernación, pero pues el tema jurídico es un poquito ambiguo, entonces algunos dicen, algunas dependencias de la gobernación dicen que existe una ordenanza en la que ese tramo, junto con otros tramos hasta la Pintada, se le entregan a cada uno de los municipios. Pero pues hay otras dependencias que dicen que no, que porque los tramos no corresponden, entonces que sí son de la gobernación. Todavía hay mucha ambigüedad al respecto. Y hemos tratado de hacer intervenciones, pero ya bajo acciones populares, órdenes judiciales, temas de gestión de riesgo que son prioritarios, pero no ya otro tipo de inversiones que no sean prioritarios, pues porque no está muy clara esa titularidad y nosotros dentro del POT solo podemos hacer una relación, una jerarquía y darle una norma a la vía, pero no alcanzamos como a darle titularidad a esa faja. Y con respecto a lo que nos dice el presidente, el concejal Mauricio, como también lo decía la doctora Lía, nosotros en el acuerdo 042 teníamos en el artículo 100, básicamente lo que decía es, además de los contemplados por el marco, bueno, lo que dice, porque aún está vigente el acuerdo, además de los contemplados por el marco normativo nacional, como planes parciales, unidades de actuación, urbanística, reajuste de tierras o integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes, fondo de compensaciones, participación en plusvalía, transferencia de derechos, hace una mención, pero no dice absolutamente nada más.
simplemente dice que podrá implementar toda clase de instrumentos, pero no lo reglamentó, no dijo cómo, en qué porcentaje, y pues también tener presente que desde la fecha de adopción de ese acuerdo a la fecha han salido otros, ha salido nueva reglamentación, pues ya han surgido cambios en toda esta normatividad. Entonces lo que estamos buscando es dejarla un poquito más clara, un poquito más específica, con como con una puerta mucho más clara, valga pues como otra vez repetirlo, para que nosotros podamos reglamentar posterior. Y también les había contado en días pasados que cuando se hizo el proceso de aprobación del Estatuto de Rentas, la modificación que hicimos, estuvimos trabajando de alguna manera muy en la mano de cuál era la visión de este POT, para que también en ese estatuto se dejaran esas puertas abiertas y que cuando llegáramos a este documento hubiera de alguna manera pues una coherencia entre los mismos, no implicara una modificación del estatuto, sino que al contrario fuera que quien también le diera como una apertura o una línea. Siento que con la plusvalía y la valorización, le expresaba incluso la doctora Lía, siempre existe mucha confusión por parte de la comunidad, pero insisto, no piensen que es un tributo adicional que se le va a cobrar a todos los predios y que entonces toda la gente va a tener que, no es así. Esto digamos, son instrumentos que se usan más para polígonos, por ejemplo, de expansión, para polígonos de renovación urbana, que requieren planes parciales para poderse desarrollar y que se asumen de alguna manera como unas cargas muy generales. O sea, no piensen que entonces a un barrio pequeño, pues allí en Primavera, vamos a llegarle con un impuesto. No funciona así, para que la gente no vaya a tener esa preocupación, sino que eso se visualiza más hacia los suelos de oportunidad, o sea, suelos muy grandes, donde existen procesos de urbanización muy grandes. Yo creo que les contaba a ustedes el ejemplo de lo que pasó en el sector de Quebrada Grande. O sea, en un momento solo se podían hacer casas, que fue lo que hizo la aldea. Y en el 2011 ya hicimos edificios, 500 apartamentos, y ¿dónde estuvo la valorización? O sea, ¿dónde estuvo entonces la plusvalía? O sea, ¿qué nos dieron a nosotros, aparte de unas obligaciones urbanísticas que son solo para espacio público? Tienen una destinación súper específica que hubo para el Estado al haberle generado un mayor valor del suelo o haberle dado mayores aprovechamientos, como el caso de la plusvalía. En los procesos de licencia no hubo un cobro o no hubo una normatividad clara que le permitiera al municipio, a través del ejercicio de licencia, decirle, bueno, como usted podía hacer 2 pisos y 10 casas, y yo hoy le estoy aprobando un edificio de 20 pisos con 300 apartamentos, le voy a cobrar este porcentaje sobre lo que usted está haciendo. No lo hubo. Entonces, cuando entendemos que la propiedad tiene sí una vocación social y demás, pero que el Estado es el dueño del aire, que el Estado es el dueño de lo que hay de ese suelo hacia arriba y que de alguna manera es un negocio, pues bien entendido como un negocio, es decir, es la oportunidad que el Estado tiene para percibir recursos, para desarrollar proyectos importantes. Es muy valioso que pueda tener esos instrumentos, que los pueda implementar y que pueda cobrar por ello, que es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros, como les hemos explicado anteriormente en los tratamientos, logramos que el área metropolitana nos diera una mejor densidad para los suelos de expansión. Hay que cobrar por eso, ¿cierto? Hay que entonces el municipio recibir esos dineros, poderlos hacer en inversión, porque justamente es lo que también estábamos diciendo en el área. Si nos dan mejor densidad, si nos dan mejores viviendas, el municipio de alguna manera, a través del plan vial y los demás proyectos que tiene, pues va a desarrollar mejores condiciones para la zona. ¿Y con qué dinero? Entonces es donde eso se vuelve realmente un instrumento, un mecanismo para que el municipio pues pueda obtener esos recursos. Lo mismo ya con los instrumentos de gestión, que son básicamente pues para poder sacar adelante ciertos proyectos, cómo los voy a desarrollar, cómo los voy a afectar, por decirlo de alguna manera, cuál es el tiempo en el que los voy a desarrollar. Entonces, hacerles esa salvedad. No significa que vamos a tener unos impuestos adicionales o que entonces el POT va a traer más cobros, no. Al contrario, lo que va a hacer es traer sí más aprovechamientos para ciertos suelos del municipio, pero va a cobrarle a los desarrolladores de esos suelos, ¿cierto? Para que nosotros podamos también desarrollar proyectos de infraestructura que permitan la capacidad para desarrollar esos mismos proyectos. Gracias nuevamente, doctora Ana y doctora Lía. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias nuevamente, presidente, por el uso y el derecho a la réplica
darle gracias, entendidísimo, arquitecta. En esta, pues tampoco fue el tema de las 50 algo que necesitamos con urgencia. Entonces, tendremos que seguir buscando cuál será la herramienta para que esto pueda solucionarse, bien sea desde obra pública departamental o nosotros como municipio. Me encanta porque hoy en este tiempo, abril, aproximándonos a unas justas, yo pienso que es la claridad que debemos hacer en este recinto. Yo pienso que debemos hacer un ejercicio de socialización interna, así como acaba de fluir de su parte, porque hoy por hoy, al exterior de la administración, están pescando en río revuelto y buscando qué ven, qué notan para poder distorsionar información. Entonces es este el ejercicio apropiado y es el momento para una buena y claridad total. Entonces muchas gracias por bajarlo a ese nivel. Queda claro que ese porcentaje solamente será para, bueno, hoy me disculpa técnicamente, para este tema de territorios o de espacios. Entonces pueden estar tranquilos, al igual que yo lo estoy. Listo. El otro que se me escapó ahorita nombraba, y me disculpa, sí, por favor, no me le grabé el nombre. Me disculpa, por favor. En la 366, donde hablaba de las obligaciones urbanísticas, Diana, Elía, Lía, que Lía, no me le aprendí que Lía. En la 366 que hablaba de la obligación urbanística, en lo poco que he podido estar, veo que, por ejemplo, puntualmente en Guaduales nunca se cumplió. Allá nos abandonaron con el tema de la obligación urbanística y también sé en Calle Vieja de Flores del Campo. Sé que hay condiciones en algunos espacios donde de pronto esa obligación no se podrá dar, ¿cierto? Por tema de espacio. Pero ¿cómo hacer en este documento que por algún lado sí se beneficie esa comunidad? Porque es que no tiene sentido, diría yo, que entonces construyo acá, pero se beneficia a otro. Si bien somos siderenses y el territorio es el mismo, pero yo pienso que lo indicado y que quede muy explícito eso, que la comunidad misma se beneficie en una obra interna alrededor del sector, qué sé yo. Pero es que es importante, porque es que estamos dejando una línea abierta donde, listo, hago acá un desarrollo urbanístico, pero entonces lo invierto en otro lado. Qué bueno, no sé, arquitecta y muchachas, si esto podría tener alguna adenda, tendría poder tener algo donde sí quede explícito que la compensación urbanística a través de esta norma pueda hacerse al interior de donde se está construyendo. Muchas gracias nuevamente y ese es el ejercicio, muchachas, de planeación, porque creo que la claridad y porque creo, siento y estoy convencido que están pescando y estamos esperando el momento para distorsionar una información. Entonces, nuevamente, muchas gracias y a usted, presidente, por propiciar una socialización de tan largo tiempo, que dé la claridad y que dé la transparencia de esta ruta de navegación para 12 años. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Jorge. Concejal Wilson tiene el uso de la palabra. Gracias, gracias presidente por el uso de la palabra. Buenos días nuevamente a todos y doctora Ana María, siempre bienvenida. Bueno, gracias por compartir toda esta información. Sobre el concejal Jorge que acaba de hablar sobre la compensación urbanística, lo que yo entiendo es que puede ser usado solamente en espacio público. Usted acaba de hacer una pregunta que sea al interior. Me gustó la pregunta. Yo no me había imaginado ese tipo de situaciones donde pudiera haber una forma que esa inversión social fuera al interior de las urbanizaciones, por ejemplo, pero tengo entendido que solamente es en espacio público. Bueno, gracias compañero por dar luces sobre esa posibilidad también. Y el caso de la plusvalía, doctora, la plusvalía está como norma por encima del plan del PBOT, está por encima o se legaliza a través del PBOT. Es una duda que tengo.
si está por encima del PBOT o el PBOT es el que la legaliza, la plusvalía. Y en su exposición me da la idea de que o no se usaba la figura, entonces claro, es porque no estaba contemplado en el PBOT, o simplemente no se hizo uso en ningún momento de esa figura. Y si me puede dar un ejemplo de cómo a nivel de cálculo financiero se puede llevar, por ejemplo, en ese beneficio de uso de aire, usted lo acaba de mencionar que pues, la nación o el municipio es el dueño y que se va a otorgar una licencia sobre ese uso y aplicar una plusvalía, ¿cómo sería la fórmula financiera precisamente para que el empresario o propietarios del predio puedan hacer una proyección financiera sobre si justifica o no urbanizar? Muchas gracias, doctora y presidente. ¿Algún otro concejal? Doctora Ana y doctora Lía, si tienen respuesta para los concejales, tienen el uso de la palabra. Claro que sí, presidente. Bueno, con respecto a lo que me voy a ir como de atrás para adelante con el concejal Wilson. Bueno, con respecto a lo de la fórmula, pues puede ser difícil darle en este momento porque es justamente lo que estamos mencionando y es poder hacer una reglamentación, ¿cierto? Estamos hablando de que ese será pues un valor referente a ese 30%, que finalmente es lo que trae la nación, pero a través de esa reglamentación pues vamos a empezar a saber, como les mencionaba, en qué polígonos se aplica qué porcentaje. Entonces podría ser difícil en este momento, igual ahorita la doctora ya les puede explicar cómo se haría, pero no preciso, pues porque justamente lo que estamos buscando es apenas poder reglamentarlo, incorporarlo a través del acuerdo y ustedes en el proyecto de acuerdo van a tener un articulado, es de los últimos, es como el 387, algo así, donde nosotros pedimos unas facultades para que el alcalde pueda reglamentar todas estas, pues todos estos ejercicios de financiación, de gestión y algunos otros. Entonces, digamos que ese ejercicio preciso, pues sí dependerá de la reglamentación. Que sea de mayor jerarquía la reglamentación de plusvalía o el POT, es el POT el que reglamenta la plusvalía, ¿cierto? Viene desde una directriz nacional, que es la plusvalía, cómo se aplica con esas directrices generales, cuáles son esos porcentajes máximos, mínimos, qué es, pero ya es el POT el que la incorpora y luego mediante decreto, porque ya es una reglamentación muy detallada, el alcalde lo reglamenta. Que es importante que ustedes tengan en cuenta también que en el momento de aprobar documentos tan amplios como el PBOT, hay ciertas situaciones o ciertos aspectos que busca que se reglamenten por decreto, no como se podría, pues hay gente, como lo decía el concejal Jorge, que tiende a tener pues como unos pensamientos medio malintencionados, no es en aras de que el alcalde lo haga a espaldas o porque no quiera contar con el consejo ni con la comunidad. Es porque reglamentación tan específica y tan variable que si se hace por acuerdo implicaría una modificación del POT cada que la norma nacional me cambie. Entonces, si al año siguiente hay un cambio, por ejemplo, en el factor que se pone en el impuesto, la tarifa, pues el VT, eso cambia cada año. Entonces, imagínense yo con una fórmula en el POT y cada año yo cambiando el POT, pues para poderlo, o sea, sería difícil. Entonces, es por eso que hay algunas reglamentaciones que como están sujetas a otros factores y a otras variables, no se dejan en el POT, sino que se dejan los lineamientos básicos, la línea base, para que posteriormente mediante decreto se pueda reglamentar. Con respecto, concejal, lo que usted me mencionaba, que también estaba relacionado con lo que decía el concejal Jorge Quintero, en el tema de las obligaciones, es factible que el honorable consejo pues tenga esa facultad de decirle al municipio y proponerle. Yo en este momento pues tomo lo que nos dice el concejal Jorge y el concejal Wilson como un tema para revisar en el acuerdo, en aras de que podamos presentárselos a ustedes ampliamente. Básicamente, ¿qué dice el artículo 245 que habla del mecanismo para el pago de las sesiones obligatorias con ocasión de las obligaciones urbanísticas? Dice, primero, es sesión obligatoria para espacio público de equipamiento colectivo en suelo, en un inmueble en el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área de acceder esté considerada como espacio público proyectado o en alguno de los elementos constitutivos de la estructura ecológica principal. ¿Esto qué quiere decir? Que las áreas de cesión de suelo sí deben darse dentro de las áreas aferentes al proyecto o el proyecto, pero no cualquier suelo.
porque lo que también puede pasar muchas veces es que le entregan a uno pues un retazo pues lleno de una topografía difícil, donde no se puede hacer nada, donde la gente ni siquiera puede acceder. Entonces debe ser espacio público efectivo, como bien lo dice acá, que esté incorporado a la estructura ecológica y que ya venga como enmarcado, enlistado. Y por eso es que este PBOT hace un ejercicio tan juicioso con el espacio público, porque lo que busca es, y lo que buscó en el inventario que hicimos fue de una vez visualizar cuáles pueden ser esos predios o esas zonas que el municipio podría adquirir. Partiendo siempre, y como también les he mencionado, que el espacio público no siempre requiere hacer una infraestructura gigante. El espacio público muchas veces, e incluso lo que se necesita en el suelo urbano, es que conserve el verde. A veces no necesariamente hay que hacer la superinfraestructura. Entonces, digamos que aquí ya hay unas condicionantes que me están diciendo que debo ceder en el lote, en el área aferente al proyecto y en unas condiciones. En el literal B dice en un inmueble en un sitio diferente al que genera la obligación urbanística, pero que haga parte de los elementos del espacio público proyectado. Les pongo un ejemplo y por qué es necesario también ponerlo así. En el sector, por ejemplo, de la Inmaculada, digamos que ya son suelos tan consolidados, la Inmaculada 1, lo que queda como de lotes grandes a desarrollar son mínimos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí difícilmente, si yo me quedo esperando un lote que me haga un proyecto para que me haga el espacio público, no va a pasar. Pero en todos los suelos yo sí tengo espacio público proyectado. Entonces es factible que si yo, por ejemplo, desarrollo un proyecto, les pongo un ejemplo en Quebrada Grande, que uno ve que es un suelo un poquito más en unas condiciones distintas a nivel de espacio público, yo le puedo cargar a ese proyecto perfectamente que me pague la obligación urbanística en ese suelo que yo ya vi proyectado en la Inmaculada. Entonces, por eso es que es bueno colocarlo de ida y vuelta. De nuevo, aquí es muy importante el ejercicio de ese control político que se haga frente a las decisiones que tome la administración municipal, que si bien pueden ser técnicas, sí pueden tener una priorización. Entonces, es válido que ustedes como concejales, que ya en la comisión y con el tema jurídico, ustedes analicen estos temas puntuales. Bienvenidas son esas propuestas de lo que ustedes consideren pertinente que nosotros coloquemos acá, ¿cierto? De cómo serían esas condiciones, si es válido que entonces entremos a hacer una priorización de suelos de espacio público donde consideremos, donde ustedes consideren que está ese déficit. Todo eso es válido ponerlo acá y este sí es un ítem que perfectamente nosotros podemos entrar a debatir con ustedes y hacerlo pues de una manera como conjunta, ¿cierto? Y al concejal Jorge, que también me pregunta lo de Flores, y de Guaduales, ellos realmente sí pagaron la obligación, pero no la pagaron en sitio. Eso fue lo que pasó, que tampoco es algo ilegal, o sea, partamos de eso, no es ilegal. Lo que pasa es que, insisto, ya es un tema pues de la voluntad pues técnica, política, digamos que pueden haber suscitado varias situaciones, pero sí las pagaron. Ahora bien, es importante diferenciar entre las obligaciones viales y las urbanísticas, son distintas. Las obligaciones viales no tienen nada que ver con las urbanísticas, son diferentes, pero sí podría en algún momento pensarse que las obligaciones urbanísticas, pues por lo menos hasta el POT vigente, puedan tener unos usos para temas viales, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta, Lía, ¿quieres decir algo? Nuevamente agradecimiento a la doctora Ana Sánchez y a la doctora Lía por dar respuesta a las consultas de los concejales. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Segundo, lectura de comunicados. La Estrella, abril 10 de 2023, señor Mauricio Cruz Henao, presidente Consejo Municipal. Asunto, solicitud participación del CTP en el Cabildo Abierto para concertación del PBOT 2023-2035. Cordial saludo. Con la presente queremos manifestarles lo siguiente: los consejos territoriales de planeación CTP son instancias de participación y consulta que contribuyen al funcionamiento del proceso de planificación de un territorio. Por esta razón, son elementos esenciales del Sistema Nacional de Planeación SNP.
La Constitución Nacional de 1991 en su artículo 340 crea los CTP, garantizando con ello la participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de planeación del desarrollo territorial. Los consejos territoriales de planeación están regidos por la Ley 152 de 1994 con carácter de debido cumplimiento. El CTP entregó el pasado 30 de marzo el concepto Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella, Antioquia, vigencia de largo plazo. En consecuencia, apoyados en el artículo 23 de la Constitución Nacional, la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997, artículos 4, 24 y 25, y las normas legales de participación ciudadana, Ley 507 de 1999 en su artículo 2, Ley 134 de 1994, artículos 81 y 82, y el título 3 de la Ley 1757 de 2015, de los mecanismos de participación ciudadana en corporaciones públicas, capítulo 1 del Cabildo Abierto en sus artículos 22 al 30. Por todo lo anterior y como Consejo Territorial de Planeación del municipio de La Estrella, les estamos solicitando muy comedidamente un espacio de participación en el Cabildo Abierto para concertación del PBOT 2023-2035. Cordialmente, Inmaculada Rodríguez, Ligia Edilia Quirós Bedoya. Aquí hay una respuesta de Mariana Rivera Velázquez de la Secretaría de Movilidad dirigida a la honorable concejala Patricia Londoño, que da claridad sobre un tema que se trató aquí hace algunos días, que era el tema del cerrito y otros adicionales, que había hablado también el honorable concejal Cocuy. Bueno. Asunto respuesta PQRS con radicado 2023-001953, cordial saludo. Para la Secretaría de Movilidad es muy importante su opinión, por lo tanto agradecemos todas las observaciones e inquietudes que se presenten con el propósito de mejorar cada día, dando respuesta a su solicitud número 1 frente a la preocupación sobre los vehículos que se ven involucrados al tomar la vía con dirección calle 83, número 56B. Le informamos que esta solicitud de instalación de barreras o barandas es de competencia de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Por lo anterior, remitimos su solicitud al competente según lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Respecto a su petición número 2, en la cual solicita construcción de reductor vial, este despacho le informa. Se envía a un técnico operativo de la Secretaría para revisar técnicamente la viabilidad o no de emitir un concepto para la instalación de un reductor de movilidad en la zona, pero el diagnóstico nos genera los siguientes 2 puntos. Se procede a revisar el sitio solicitado por la comunidad en el cual se encuentra que es una vía de carácter terciaria, la cual tiene un flujo dinámico de movilidad alto, donde se encuentran en la zona de influencia 2 reductores de velocidad debidamente demarcados y señalizados en menos de 271 metros lineales. Tramo de vía cuya inclinación es de 12 grados, además que es una vía principal de ingreso y salido de la cabecera municipal. Es por ello que se revisa técnica y jurídicamente, y en el manual de señalización vial del 2015 expedido por el Ministerio de Transportes se encuentra lo siguiente. Teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los conductores, no se debe permitir su uso en los siguientes casos: vías urbanas principales o de jerarquía superior o calles que enlacen a estas, vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos, vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%, vías interurbanas excepto en acceso para peajes, estaciones de peajes a la llegada o puestos de control y sitios donde el estudio técnico de ingeniería lo recomienda por una situación especial, vías con pendientes superiores a 8%. Es por ello que, con fundamento a los elementos fácticos y jurídicos, se conceptualiza por parte de este despacho no darle viabilidad a la instalación de nuevos reductores en el sector por las siguientes razones. Primero, se encuentran instalados 2 en menos de 270 metros lineales que permiten que los vehículos reduzcan la velocidad reglamentada en la zona. Además, que se cumplen varias causales contempladas en el manual de señalización que determinan la no viabilidad de estos elementos en vías urbanas principales que tengan volúmenes de circulación superior a 500 vehículos día o donde la pendiente sea superior a 8%. Frente a su última inquietud, le informamos que la vía que conecta el Cerrito
con Acuavento servirá como vía alterna para desviar vehículos por la puesta en marcha de un proyecto que se desarrollará en la zona. Por lo tanto, por el momento y debido al estado de la vía, no se podrán tomar medidas frente al tema. Sin embargo, la propuesta realizada por usted queda a consideración para intervenciones futuras sobre la misma. Estaremos atentos a cualquier duda o inquietud. Diego Alejandro Escobar Carmona, secretario Movilidad, municipio de La Estrella. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao, presidente Consejo Municipal, municipio de La Estrella. Carrera 45, 71 Sur 24, Sabaneta, Antioquia. Nos pasamos rápidamente, uno se pasa de aquí y no se da cuenta. Asunto, solicitud condecoración funcionarios, Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. En conmemoración al 39º aniversario de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, que se celebrará el próximo mes de abril de la presente vigencia, con toda atención me permito solicitar al honorable concejal estudie la viabilidad de autorizar la condecoración del Consejo Municipal de su digna representación para reconocer 6 funcionarios de nuestro Centro de Formación Policial que han sobresalido en el cumplimiento de las funciones educativas y docentes al servicio de nuestra nación, contribuyendo en la formación integral del talento humano que, siendo profesionales de policía, prestan su servicio a lo largo y ancho del país. Así también por su compromiso y responsabilidad al cumplir con dedicación y altruismo las actividades de prevención, disuasión y control en los diferentes municipios del sur del Valle de Aburrá, siendo merecedores de tan memorable reconocimiento. Para efectos de coordinación ha sido designada la señora capitán Sandra Milena Espitia Quintero, quien podrá ser contactada a través del abono celular y la dirección de correo adjuntos. Atentamente, Mayor Javier Orlando Bustos Agudelo, director de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Esta solicitud, señor presidente, honorables concejales, va de la mano con una que realizara la honorable concejala Natalia Londoño Parra en el día de ayer, con el propósito de que se hiciera un reconocimiento no a los policías, sino a la institución. No hay más comunicaciones radicadas, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor, con el orden del día. Se abre el campo de las proposiciones. Anuncio que se va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuemos con el orden del día, señor secretario, por favor. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión. Se cita para el día de mañana, sábado 15 de abril, 8 a.m., tema socialización PBOT. Feliz día para todos. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana, sábado 15 de abril del año 2023, 8 a.m. Continuamos con la socialización del POT.